1:17, hablando de la imputación de cargos que se adelantará este miércoles en contra del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, por 3 delitos relacionados con el desvío de dinero de la Unidad de Gestión de Riesgo, presuntamente para comprar congresistas con el fin de que apoyaran las reformas del presidente Gustavo Petro. La Fiscalía ha detectado una serie de inconsistencias en las grabaciones de las cámaras de video de la Casa de Nariño que habrían registrado los ingresos y los encuentros entre Olmedo López, Sandra Ortiz y Carlos Ramón González. A pocas horas de esta imputación, Blue Radio revela las piezas que no encajan en este rompecabezas desde la Fiscalía. Juan Esteban Quintero. Ricardo, buenas tardes. Según información obtenida por Blue Radio a través de fuentes cercanas al proceso, las anomalías de estas cámaras afectan grabaciones de los espacios donde se habría tenido lugar encuentros clave entre Olmedo López, Sandra Ortiz y Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE. Los registros corresponden al periodo comprendido entre el 10 de septiembre y el 11 de diciembre de 2023 e incluye imágenes del Salón del Consejo de Ministros, el Hall Monja, el Salón Gobelino, el Salón Virreinal y la jefatura del despacho del DAPRE. Sin embargo, se reportaron vacíos en la duración de las grabaciones captadas por las cámaras 123 y 125, ubicadas en las áreas denominadas Escaleras Presidente y Despacho Presidente 2, que serían clave para verificar las reuniones mencionadas en el proceso. Desde Presidencia se explicó que las fallas se deben a problemas técnicos relacionados con el sistema de seguridad Securos. Para respaldar esta versión se adjuntó un concepto técnico elaborado por un experto, además de comunicaciones enviadas al DAPRE en las que se reportaron previamente los inconvenientes, pero reiteramos, la información a la que hemos podido tener acceso es que la Fiscalía ha encontrado una serie de incongruencias en estas grabaciones. Por último, resaltar que otro elemento clave que va a presentar mañana la Fiscalía en esta imputación de cargos a Carlos Ramón González por 3 delitos están los testimonios de Olmedo López y Sneider Pinilla, pero también la geolocalización de los teléfonos celulares de todos los involucrados. Ampliación de esta información en bluradio.com. Y ahora vamos a hablar de reforma pensional, porque el magistrado Jorge Enrique Ibáñez ya tiene en su poder todas las pruebas del escándalo de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues que ha pedido la Corte Constitucional el expediente antes de decidir sobre el futuro de la reforma pensional. Son varios, don Sergio Barbosa, los que le están pidiendo a la Corte que se decida rápido, porque el 1 de julio, a menos que la Corte decida lo contrario, comienza a regir el nuevo sistema pensional en Colombia. La Corte Constitucional está próxima a tomar una decisión sobre la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro. El último expediente en llegar fue el de la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, quien ha estado al frente de varias de las investigaciones por el entramado de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Así las cosas, ya estarían listas todas las pruebas que el mismo magistrado Jorge Enrique Ibáñez solicitó para anexar al expediente sobre la Ley 2381 de 2024 o reforma pensional. Ya en el orden del día de la Corte Constitucional está prevista la discusión de esta reforma y al alto tribunal siguen llegando solicitudes de personas interesadas en el proceso, como por ejemplo un grupo de personas pensionadas que piden a la Corte tomar una determinación de fondo antes del 1 de julio, que es cuando entra en vigencia la reforma pensional. Blue, más que radio. El senador John Jairo Roldán explicó en Mañanas Blue cómo se concretará la jornada nocturna en las discusiones de la reforma laboral. Nosotros tenemos una obligación constitucional más de poner sobre la mesa y en estudio, como lo hemos hecho desde el día viernes, lo aprobado por la Cámara. Nosotros no estamos teniendo en cuenta absolutamente nada de la consulta. La consulta es un tema totalmente aislado, es una decisión del señor presidente en primera instancia que no la aprobó el Senado de la República. Tenemos entendido que ayer sometió a consideración del Senado inicialmente los 12 puntos iniciales de la reforma laboral más 4 puntos de la reforma a la salud, pero con ese punto específico pueden pasar 3 cosas. Pero las más normales que vayan a pasar acá es que efectivamente nosotros reconozcamos que el texto, el artículo, en cuanto horas no... Ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue.
Y estamos en esta semana de fútbol, en la semana en que empiezan a definirse las diferentes ligas en Europa, en la que hay actividad también en otros lugares del mundo, como por ejemplo en el fútbol de Argentina. Ayer, por ejemplo, y valga la redundancia, San Lorenzo de Almagro derrotó a Argentinos Juniors en penales y Boca perdió en la Bombonera frente a Independiente, con lo que por ahora ya hay 3 de los 4 clasificados a semifinales del torneo en Argentina. La gran figura del partido fue el colombiano Angulo, en la que terminó ganando Independiente en la cancha de Boca, marcó el gol de la diferencia y eliminó al conjunto Ceneice. Entonces ya Independiente, San Lorenzo, el equipo de Juanjo Buscalia, y Huracán están en semifinales del torneo argentino. Hoy a partir de las 6:30 de la tarde en el Monumental de River estará recibiendo a Platense ante una multitud de gente. Hay una posibilidad entonces, o está la posibilidad de que River juegue semifinales o sea Platense el que vaya a jugar a semifinales, así que estamos todos atentos a lo que va a suceder en el fútbol argentino. Mientras tanto, en un rato nada más, en cuestión de media hora, se van a jugar 2 partidos más de la Premier League. Va a jugar el Crystal Palace, el actual campeón de la FA Cup, el equipo sensación en Inglaterra, el equipo de los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, van a jugar frente al Wolverhampton, esto por el torneo de la Premier League. Recordemos que estos 2 equipos jugaron el fin de semana y por esa razón no habían jugado su partido. Tanto Muñoz como Lerma serán titulares en Selhurst Park frente al conjunto del Wolverhampton. También van a jugar el Manchester City y el Bournemouth, el Manchester City que viene precisamente de perder frente al Crystal Palace. Atención que también hoy comenzarán los playoffs, la parte final, ya los finales de conferencia en el baloncesto de la NBA, 7:30 de la noche, Oklahoma frente a Minnesota, así que estaremos atentos a todo eso, y también jornada completa en el béisbol de las Grandes Ligas y mucho movimiento alrededor de lo que va a ser también una semana de anuncios con respecto a las diferentes selecciones y diferentes equipos con respecto al Mundial de Clubes, que también queda muy poco para que se juegue. Así que estamos atentos entonces, fútbol argentino, Premier League, muchísimas novedades, todos atentos también a las diferentes selecciones y a los clubes del mundo. Estamos atentos a las novedades con respecto a todo lo que suceda en Colombia y en el fútbol mundial. En Mañanas Blue, el senador Richard Fuenlantala se pronunció frente a la nueva consulta popular radicada ante el Senado por parte del gobierno, que incluye 4 puntos de la reforma a la salud. Nuestra postura siempre ha sido clara. Mientras se reviva la reforma laboral y esté en discusión, en este caso la reforma laboral y la reforma a la salud, porque entiendo que las preguntas... De saber a esta hora en Meridiano Blue. No cesa la violencia en Colombia. Organismos internacionales y humanitarios lanzan alertas por la delicada situación de orden público en el país, con especial preocupación en la Sierra Nevada de Santa Marta, Cumbitará, Nariño y el departamento de Arauca. Mateo Piñeros. Son varias alertas las que llegan hoy por la violencia en Colombia